Buenos días, de nuevo por aquí. Damos gracias al Señor por este día que nos da. Una vez más hemos tenido vida y salud por voluntad soberana de Dios. Qué regalo maravilloso recibir la vida y la salud del Señor cada mañana. Nadie puede comprar eso, ni con todo el oro del mundo. Eso es voluntad de Dios. Y damos gracias al Señor porque le ha placido darnos un día más, levantarnos de la cama, y qué bueno que nos disponemos para buscar de mañana su presencia y orar al Señor. Un saludo para todos ustedes, hermanos de la Iglesia Siervos de la Palabra en Palmira, y para las demás personas que nos acompañan, amigos de todos nosotros, invitados, familiares, que les compartimos este espacio y están siguiendo, aprendiendo. Damos gracias al Señor por las vidas de cada uno de ustedes, y oramos por todos ustedes. Y entonces queremos invitarle para que comencemos este tiempo de oración. Y de verdad un saludo para las personas que de pronto hoy se conectan por primera vez. Dios les guarde y por voluntad de Dios están aquí escuchando este mensaje. Damos gracias al Señor por todos nosotros. Vamos a leer entonces, como siempre lo hacemos, y a orar al Señor una porción de la palabra y oramos. Les invito para que leamos juntos el Salmo 56. Abre tu Biblia allí en el Salmo número 56, o enciéndela en tu celular, en el computador, y da clic en el Salmo 56. Ese término, ya yo no me imagino a Cristo, los apóstoles, pensando que una vez iba a llegar ese momento. Ustedes imaginan a Pedro prendiendo su portátil y dando clic en el Salmo. Eso es increíble, ¿verdad? Muy bien, Salmo 56, vamos a leer del versículo 1 al 4 y oramos juntos. Del versículo 1 al 4. Ahora lo que terminemos, tú puedes terminar de leer todo ese salmo y seguir meditando en ese salmo. Qué bonito es. Muy bien, leamos y oremos entonces, amigos y hermanos. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todo el día pervierten mis palabras, todos sus pensamientos contra mí son para mal. Qué bonita esta palabra. Vamos a orar entonces. Señor, gracias a esta hora de la mañana, y queremos iniciar este tiempo de oración reconociendo primero, Señor, tu señorío, tu soberanía, tu santidad, tu grandeza, tu majestuosidad. Nadie como tú, excelso sobre los cielos. Desde allí, desde tu trono de la gloria, señoreas, gobiernas y controla toda tu creación. Todo el universo está sometido bajo tus pies y señorío, Padre. Y le has dado, Señor, el gobierno a tu Hijo Jesucristo, el Rey de Reyes que está a tu diestra. Y ustedes han enviado a su Santo Espíritu para que dirija a los escogidos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito entender esta verdad. Tu señorío, tu potencia, Señor, tu poder, Señor, y tu majestuosidad. Y que ahorita, Señor, somos tuyos y te pertenecemos, y que nos guardas, nos cuidas, nos llenas, nos edificas por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por hacer esa obra en nosotros. Qué bueno es entender la majestuosidad de nuestro Dios Trino, la obra que ellos hacen en nosotros, están haciendo y han hecho. Gracias, Señor. Qué hermoso es comprender esta verdad, rendirnos a esta verdad y practicar la verdad de nuestro Dios revelada en la Biblia para nosotros. Señor, gracias por este día. Encomendamos en tus manos este tiempo devocional. Señor, queremos orar en esta mañana, pidiéndote, como dice el salmista, misericordia para nosotros en este día. Tú eres un Dios grande en misericordia, y tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Ten misericordia de nosotros en estos tiempos difíciles, de crisis, de pandemia, donde no solamente se ha afectado la salud, sino en todas las áreas, Señor. Hay escasez, hay dificultades, pero, Señor, tú sabrás por qué suceden estas cosas. Y para tus hijos, para tus escogidos, Señor, para los que te aman solamente, dice la Biblia, únicamente para los que te aman, tú harás que todas estas cosas les ayuden para bien. Las convertirás en bendición. El ejemplo lo vemos en la Biblia en muchos hombres
El más conocido que conocemos, Señor, es el caso de José. Cómo fue la situación que vivió José, Señor, que terminó en las cárceles del faraón, allá en esas mazmorras, por obediencia a ti. Nunca hizo nada malo, José, tratando de obedecer tu palabra. ¿Cometió pecados? Seguramente que sí, porque es hombre como todo, fue hombre como todos los hombres. Y necesitaba de tu gracia, pero tú le diste tu gracia, Señor. Y cometió pecados, pero siempre cuando vemos la historia de José, vemos cómo nos muestra esa lucha de José y ese anhelo de agradarte y de obedecer. Y propuso en su corazón ser santo para ti, José, y se guardó en santidad para ti. Claro está que entendemos que eso fue por la llenura de tu Espíritu, Señor, que colocaste en ese varón y lo guardó, Señor. Pero no sé, aún así vemos ese ejemplo de esa vida de José. Y cómo al final, Señor, tú lo sacaste de esa mazmorra, de esa cárcel, después de haber sufrido todas esas penurias. Y convertiste en bendición, no solo para él, sino para su familia. Todas esas dificultades y tragedias que se veían desde nuestros ojos humanos en esa historia de José, toda era tragedia y tragedia, pero tú al final la convertiste en bendición. Asimismo, Señor, sucede y siempre sucede con tus hijos. Tú haces conforme a tu soberanía que todas las cosas difíciles, aunque no las entendamos, tú las conviertes en bendición. Por eso te pedimos, Señor, que nos des ese poder, esa capacidad, esa llenura de tu Espíritu para el deseo de amarte, de obedecerte. Porque la palabra lo dice, a los que te aman y te temen, que te amemos, Señor, que te podamos temer, Señor, para que veamos tu gloria en nuestras vidas. Porque no solamente creer, porque los demonios también creen y tiemblan, dice la Biblia. Por eso, Señor, es necesario, además de creer en ti, lo cual es importante, es amarte y temerte y procurar obedecerte. Señor, gracias que podamos poner por obra esta palabra, Señor. En el día en que temo, dice la Biblia en este salmo que hemos leído, yo en ti confío, que crezcamos en esa confianza hacia ti, Señor, porque tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Que confiemos en ti, Señor, que aunque estemos angustiados, desesperados, destruidos, moribundos, derrotados en el suelo, confiamos en ti, Señor, porque tú estás con nosotros, tú eres bueno, Señor, y nos mostrarás tu gloria y tu salvación al final del camino de tortura, Señor, porque tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, ¿qué daño podrá hacernos el hombre? ¿Qué daño podrá hacernos esta circunstancia que estamos viendo? ¿Qué daño podrá hacernos esta escasez en todas las áreas que estamos viendo? Si tú eres el dueño de todo, confiemos en ti, que te amemos, que no nos desesperemos, que busquemos esa presencia tuya. Estará esa salvación al final del camino, porque así lo dice tu palabra. Bueno es esperar en Jehová el momento de la salvación, dice Lamentaciones capítulo 3. Señor, que creamos esta palabra, que confiemos en ti. Oro por mis hermanos que tal vez se han visto angustiados, desesperados, Señor, sin esperanza, pero Señor, que tu Espíritu avive esta verdad en sus corazones. Manifiéstate, Señor, con el poder de tu Espíritu en nuestras vidas, para que sigamos confiando en ti, para que no nos desesperemos, Señor, para que esperemos, así como esperó Noé todos esos días allá en el arca, esperó que bajaran, que terminara la tormenta y que bajaran las aguas para poder salir del arca. Así como José esperó en las cárceles del faraón el momento de tu salvación, y estando en la cárcel fue íntegro en su comportamiento aún dentro de la cárcel, dio ejemplo de rectitud y de hombre íntegro, y tú recompensaste esa obediencia de José, tú recompensaste la obediencia de Noé, tú recompensaste la fe de Abraham. Señor, que seamos en ese sentido obedientes, siguiendo, Señor, lo que tu palabra nos enseña, confiar en ti, tener fe en ti. Señor, tú colocaste en esos hombres esto como ejemplo para nosotros.
Señor, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Encomiendo en tus manos este tiempo de devocional y síguenos instruyendo acerca de la oración, Padre, para aprender lo que necesitamos aprender y corregir lo que tenemos que corregir. Te doy gracias y en tus manos coloco este resto de tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos entonces en estos minutos. Déjenme ver el reloj para no irme a pasar. Muy bien, estamos bien. Tenemos aproximadamente todavía unos 15 minutos para continuar este tema. Sé que muchas preguntas hay para continuar. Recuerda, escríbenos las preguntas al Facebook de la iglesia, al correo o allí en el canal. Escribe tu pregunta, nosotros revisamos con mucho gusto, estamos para orientarte. Estamos hablando sobre la confesión como uno de los elementos de la oración para que nuestras oraciones sean conforme al agrado de Dios. Ayer estábamos hablando sobre eso y llevamos ya 2 días en ese punto. Muy bien. Y estamos hablando acerca de el papel del sacerdote, ¿verdad? Que en el sistema religioso, en los sistemas religiosos, está mal entendido y mal aplicado esta función del sacerdote. El que perdona los pecados es Dios, y yo no tengo necesidad de pedirle perdón a Dios a través de un sacerdote humano intercesor. Yo tengo mi intercesor que se llama el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, es nuestro intercesor. El Señor Jesús derramó su sangre para perdonar mis pecados, y el Espíritu Santo me reargulle en mí, me da convencimiento, me da esa fe para creer en esa obra de Cristo en la cruz. Entonces, por esa obra del Espíritu Santo en mí, yo me arrimo a la cruz creyendo en Cristo y confieso mis pecados a Él, y Él me perdona, porque voy con ese convencimiento pleno en una actitud humilde, no soberbia ni altiva. El Espíritu Santo derriba eso en mí. Entonces yo confieso mis pecados, pero antes los debí haber confesado a alguien, si se trata el caso, como lo vimos ayer, si lo ofendí. Antes de eso, no vayas primero a Cristo y después vas donde la persona a pedirle perdón. Ese no es el orden. Si se trata de un caso en donde tú cometiste una falta, un pecado, primero ve donde esa persona, ponte a cuentas y ahí sí ve a Cristo. Ese es el orden, ¿verdad? Primero nos bañamos y después nos vestimos. Nadie se viste primero y con la ropa puesta va y se baña. Eso es absurdo, suena chistoso y ridículo, pero es cierto. Primero ponte a cuentas y ahí sí ve ante el Señor. Eso es obedecer la palabra. O igual, si te pidieron perdón, perdona y después ora al Señor por esa persona. Y eso es lo que nos ordena la Escritura. Muy bien, continuemos entonces. El apóstol Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo puedes leer en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, para las personas que aún no conocen muy bien la palabra de Dios. Te doy la cita. Primera, no Evangelio de Juan, no. Juan escribió el Evangelio y 3 cartas más. Estamos hablando de la primera carta de Juan, está al final del Nuevo Testamento para las personas que son nuevas. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice ahí en la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Allí, ¿verdad? Aquí es donde encontramos la promesa de Dios de perdonar nuestros pecados confesados. Allí es donde estamos ratificando con la Escritura en ese versículo lo que estamos compartiendo. Que Dios perdona nuestros pecados si confesamos nuestros pecados. Pero aquí no está hablando solamente de una confesión ante Él. Muchas personas dicen, no, sí, yo ya le pedí perdón por mi pecado. ¿Pero le pediste perdón a la persona? No, aún no lo he hecho. Ese no es el orden. Déjame decirte que de acuerdo a la Escritura, no has hecho conforme a la voluntad de Dios. Primero tienes que ir y ponerte a cuenta y ahí sí ven ante Dios. Si en este momento estás en esta situación, corrígelo porque no está bien lo que has hecho. Corrígelo primero. Otra cosa, hoy en día en nuestra cultura, lo más difícil es coger este aparato
para llamar a la persona y pedirle perdón y desahogarnos o todo eso. Déjame decirte que esto es muy importante, ¿verdad? Hoy en día para la comunicación y para muchas cosas, pero en este asunto que estamos hablando, ¿verdad? Lo mejor es personalmente, porque por teléfono, sin ver a la persona, cualquier persona ahí somos capaces de escribir lo que sea y de decirnos lo que sea, pero otra cosa es cuando estamos frente a frente, estrechándonos la mano. Cosa distinta es si esa persona está en el exterior. Bueno, ya eso es otro asunto, por favor. Pero estamos hablando de un contexto normal, aquí en nuestro medio. Si esa persona está aquí cerca de ti, debes ir, buscarla, abrazarla, decirle que le amas y perdonarle o pedirle perdón. Ese es el mandamiento. Y Dios lo sabe. No, es que yo ya le puse un WhatsApp, ya le puse un correo y le pedí perdón y es el vecino de enseguida y que ya le puso un correo. No, eso así no es. Si es el vecino de enseguida de tu casa, ve donde él, tócale la puerta y cumple con este mandamiento. Y si es un hermano de la iglesia, espera el domingo que te veas con él, estamos hablando pues de la normalidad que deseamos que llegue pronto, y habla con él y abrázalo y cumple esta palabra, este mandamiento. A eso nos estamos refiriendo. Ya si la discusión fue con una persona que está en la China, hombre, ya eso es otro contexto y Dios lo sabe. Ahí sí ya usa este aparato. Obvio. Eso es sabiduría, creo que me hago entender. Aquí encontramos la promesa de Dios, repito, en 1 de Juan 1:9, de perdonar nuestros pecados confesados. Si antes no los has confesado, no tiene mérito alguno. Y el Señor lo sabe. Dios nos ordena confesar nuestros pecados, es que es un mandamiento, no es por si tú quieres, no es por si cuando te nazca, no es si por cuando desees, no, es una orden de Dios, y las órdenes de Dios hay que cumplirlas, no son cuando el hombre quiera, pueda o le nazca, falso, eso no es así, esa es la palabra como ayer lo dijimos, es que no me nace. Nunca te van a nacer porque eres carne todavía. Nunca te van a nacer porque aún tenemos carne y estamos llenos de mucha carne todavía. Y de tu carne esto no va a salir. Eso ya lo explicamos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Dios nos ordena, no te da posibilidad a ti, ni a mí, ni a nadie. Nos ordena confesar nuestros pecados y promete perdonar nuestros pecados. ¿Quieres ser perdonado? ¿Sí? Si tu respuesta fue sí, practica esto que Dios nos está enseñando. Practica, porque eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué debemos confesar nuestros pecados? Ahora esto es a diario, a diario. Está bien clara esta verdad. Cuando anochece, tú, antes de dormirte en tu cama, cuando pones ya tu cabeza sobre la almohada, mientras te duermes o antes de dormirte, ponte a cuentas con el Señor, porque ni nosotros mismos nos damos cuenta cuántas veces durante el día tal vez le faltamos al Señor y ni nos dimos cuenta. Eso es natural, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, dice la Escritura. En algún momento del día dijimos algo incorrecto, pensamos algo incorrecto, dejamos de hacer algo correcto, cualquier cosa, por mínimo que sea. Por eso es necesario perdón. Por la noche, darle al Señor gracias por el día que terminó y decirle: Señor, mi carne no reconoce, mi carne no me deja reconocer en que te fallé hoy. Díselo así: Señor, perdóname el pecado que haya cometido, que en este momento ya ni soy consciente de él, pero tú lo sabes, Señor. Perdóname, por favor, permíteme dormir tranquilo, en paz contigo, ¿cierto? Y eso es lo que debemos hacer, a diario lavar nuestros vestidos. Así como a diario tú te alimentas, así mismo a diario ponte a cuentas con el Señor. Y no estoy hablando aquí de caer en un fanatismo religioso legalista barato, no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando es que nuestra misma conciencia, que el Espíritu Santo en nosotros nos redarguya para procurar mantenernos siempre alineados con lo que el Señor nos ordena en su palabra. No sabemos en qué momento
llegue el último minuto o segundo de vida a nosotros. Ninguno de nosotros sabe cuál va a ser el último minuto de vida, en qué fecha será ese último minuto, no lo sabemos. Hoy amanecimos fue porque Dios quiso, pero si Dios no hubiera querido, no nos hubiéramos levantado de la cama. Hoy muchos no se levantaron de la cama. Muchos se acostaron anoche y llegaron hasta ayer por la noche, pero hoy este día no fue para ellos. Y nosotros hoy estamos disfrutando este día. ¿Eso por qué crees que sucedió? Por voluntad de Dios. Los que no terminaron fue porque Dios así lo tenía determinado, que ayer fue el último día de ellos. No sabemos cuándo será el último día nuestro. Nadie lo sabe. Por eso a diario debemos estar listos, preparados para ese momento, porque no sabemos cuándo va a llegar. Debemos confesar nuestros pecados a diario, entonces por ese motivo, amigo, hermano, no sabemos, eso es estar listos, estar preparados, que no te coja ese momento desprevisto, hermano, persona que nos escucha. Lo que la confesión significa y lo que implica son asuntos que requieren cierto desarrollo, y esto es un asunto muy serio y muy delicado, porque sin arrepentimiento nadie podrá llegar a la gloria de Dios. Sin arrepentimiento nadie se salva. Ese es el elemento fundamental para la salvación. Arrepentirse, eso fue lo que Pedro dijo allá en el libro de los Hechos en el capítulo 2, cuando Pedro terminó su discurso, Hechos capítulo 2, ¿cierto? Después de Pentecostés. Entonces los que les escucharon a Pedro dijeron: Pedro, hemos entendido. Estoy parafraseando, tú lo puedes leer, Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y parafraseado le dijeron: Pedro, hemos entendido. Pedro, hemos sido convencidos por esas palabras que nos acabas de dar. Porque Pedro les habló sobre Cristo, sobre el pecado, sobre la obra de maldad que habían hecho con Cristo. Eso fue el discurso de Pedro. Y entonces al final ahí lo que te quiero decir es esto. Le dijeron a Pedro: ¿y ahora qué hacemos, Pedro? Y Pedro les dice: arrepiéntanse de sus pecados. Ahí lo puedes leer, porque ese es el elemento fundamental, el arrepentimiento. Pedro no les dijo: entonces vaya y empiecen a hacer esto y aquello y lo otro, cosas distintas a esas. No, Pedro no les dijo eso. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense. Es allí el paso, el camino correcto, el paso a seguir. Arrepiéntanse y bautícense y recibirán entonces el don del Espíritu Santo para la salvación, para recibir la gracia salvadora. El paso inicial, la llave que abre es el arrepentimiento, y esto es el núcleo, que esto es lo que estamos hablando. Sin arrepentimiento nadie podrá entrar a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque somos pecadores, hemos cometido pecados, ofendemos a nuestro Dios por causa de nuestra carne. Nadie es perfecto mientras esté metido aquí en esta tierra, en este cuerpo corruptible, que se degenera y se degrada cada día. Nadie, ninguno de nosotros puede agradar a Dios perfectamente, estoy aclarando, mientras esté en este cuerpo. Nadie puede amar a Dios perfectamente mientras esté en este cuerpo. El único que amó y obedeció perfectamente en el cuerpo terrenal se llama Jesucristo. Del resto ningún otro hombre podrá hacerlo. Lo que recibimos, lo que tenemos, todo entonces es por gracia solamente. Eso es entender la gracia. Somos bendecidos por gracia, somos perdonados por gracia, entendemos la Biblia por gracia, sentimos el deseo de obedecer la Escritura por gracia. Todo es por gracia, y eso nos lo da el Señor, porque esta carne no nos permite, de nuestra propia naturaleza, amarlo perfectamente. No nos deja, nuestra carne no nos deja amar a Dios perfectamente, no nos deja. Pero la gracia del Señor cubre esa debilidad nuestra, la cubre, porque es mayor su gracia que el pecado de nuestra carne que aún tenemos. Su gracia es mayor, es más poderosa que mi carne. Y por eso es que entonces en esa lucha que enfrento de esta manera, conozco a mi Señor, veo su gloria, su misericordia, entiendo su bondad. Todo lo tiene preparado el Señor de esa manera. La confesión significa entonces
Y el arrepentimiento es el núcleo de esta verdad del Evangelio. Recuerda estas palabras: sin arrepentimiento nadie podrá entrar a la casa del Señor. No es por estar en una religión, no es por pertenecer a un sistema religioso, ni por estar haciendo obras. Por eso dice la Biblia: nadie se salvará por obras, porque si es por obras, entonces el hombre se va a gloriar. Miren que yo sí las hago. Nadie es salvo por obras para que nadie se gloríe. Nadie será salvo por pertenecer a un sistema religioso. Nadie será salvo por ser pastor o por pertenecer a un cuerpo directivo de una iglesia. No, eso no salva a nadie. Quien salva es Dios por medio del arrepentimiento que Él da a las personas. Y ese arrepentimiento lo da para que confesemos nuestros pecados los unos a los otros y a Él. Ese es el punto de partida. El hombre natural, ahí estábamos nosotros, no entiende esta verdad. El hombre natural nunca se va a arrepentir porque no reconoce su pecado, no reconoce la gravedad de su pecado, ¿verdad? Él no lo entiende. Así nos pasaba a nosotros en nuestra vida antigua. Nos creíamos buenos, no le hacíamos mal a nadie, creíamos que estábamos bien, teníamos todo lo necesario. ¿Yo qué necesito? Nada, yo estoy bien. Así, todo bien, como dice ese personaje famoso en Colombia, ¿verdad? Pero eso no es cierto. La Biblia no dice eso. Entonces, ¿en qué momento viene ese cambio a la persona? Cuando Dios en su soberanía le convence con su espíritu de que sí es un pecador y que necesita arrepentirse. Eso es lo que estamos aprendiendo. Vamos a poner por obra entonces esto, amigos y hermanos, y a pedirle al Señor que nos guarde en esta verdad y que nos ayude a obedecer esta verdad. Si tienes preguntas, con mucho gusto, repito, escríbenosla o nos llamas y con mucho gusto te podemos orientar en las preguntas que tengas. Sé que preguntas hay muchas, por eso escríbenos, porque en este momento pues no tenemos cómo compartir eso, pero por medio del internet te podemos ayudar y orientar. Vamos a orar para terminar este tiempo. ¿Listo? Cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, este entendimiento que nos llevas, al que nos llevas con tu espíritu para entender tu verdad, tu voluntad para todos nosotros, Señor. Qué bueno y qué importante es entender lo que éramos y lo que ahora tú has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo en nosotros por gracia. Entender tu gracia, Señor, es lo más maravilloso que nos puede pasar. Señor, ayúdanos a estar pendientes siempre de agradarte a ti, de procurar agradarte a ti. Nuestra lucha es con nuestra carne, con el tentador y con el mundo, Señor. Por eso muchas veces caemos en tentación y no nos damos cuenta. Por eso, Señor, debemos, como dice la Escritura, confesar a diario nuestros pecados. Lavar nuestros vestidos a diario porque recogemos polvo del mundo. Señor, ayúdanos a estar pendientes de cuidar esta santidad que tú, Señor, estás obrando en nosotros. Por eso crecemos en santidad, es un proceso. Nosotros menguamos, nosotros morimos y Cristo crece en nosotros. Tu palabra se hace más viva y más eficaz en nosotros, y esto por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él es el quien nos redarguye, el Espíritu Santo nos instruye, nos capacita, nos convence, nos da claridad, nos santifica, nos guarda. Él lo hace todo. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre y lavó nuestros pecados, y el Espíritu Santo nos lleva a vivir esta verdad para Él, para la gloria de nuestro Dios. Oro por cada una de las personas que han escuchado en esta mañana este mensaje, esta enseñanza, y te pido, Dios, que esto quede guardado como buen depósito en nuestros corazones para que lo pongamos por obra, Señor, y te demos la gloria a ti y seamos bendecidos, Señor, para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas y demos testimonio de la obra del Evangelio en nuestras vidas, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oro por cada una de las personas y por mis hermanos que han compartido en esta mañana, Señor. Queremos terminar este tiempo pidiendo tu bendición y encomendamos en tus manos este día. Lo proyectado para este día en tus manos lo colocamos. La provisión para nuestros hogares en este día la colocamos en tus manos, Señor. Pedimos tu protección y cuidado humildemente, conforme a tu voluntad. Danos tu bendición y permiso para terminar este tiempo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos nosotros, y que Cristo nos llene con su paz y el Espíritu Santo nos dirija en este día y nos guarde del mundo.
Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo para ustedes, hermanos y amigos. Les deseo un bonito y bendecido día en Cristo Jesús. Nos vemos mañana si Dios quiere.